Copias de Hollow Knight por todas partes. Era el 21 de agosto del 2025 cuando el tráiler de Silksong, que es el juego más esperado de la década, salió. Y no solo eso, porque también tenía una fecha de estreno. Y yo, después de ver esto, simplemente recordé que Hollow Knight es uno de los mejores juegos indie de la historia. Y como todo buen juego exitoso, comienza a tener muchos juegos muy parecidos. Y sí, hablo de ti, Dark Souls, que saturaste la industria con tus copias e incluso a día de hoy todavía sigue saturado tu género. Pero lo más gracioso de esto es como estas dos comunidades se toman las copias de diferente forma. Por un lado tenemos la comunidad de los Souls. ¡Sí, es igual! ¡Es igual! Y por otro, a la de Hollow Knight. Pero ¿realmente estos juegos son buenos? ¿O simplemente copias que no agregan nada nuevo? Pues con esto en mente decidí probar todas las copias de Hollow Knight y ver si valen la pena o realmente no. Después de buscar un rato, la primera copia que encontré fue Deviator, un juego en el que en sus inicios se decía que era el Hollow Knight chino, y no es raro decir que es la copia de Hollow Knight más famosa que existe. Por este motivo decidí comprar el juego, descargarlo y comenzar a jugarlo. Y para mi sorpresa, al entrar al juego lo primero que vi fue el arte, y sí, está dibujado, e incluso hay varias zonas extrañamente parecidas a las de Hollow Knight. Por ejemplo, la primera, que te da vibras a los jardines de la reina, y es que vean el parecido, pero eso no solo se queda ahí, porque varias animaciones son iguales a las de Hollow Knight, por ejemplo esta, o cuando aprendes una nueva habilidad también, pero esto llega a más, porque incluso podemos pelear contra el jodido cazador. Así es, banda, si siempre les llamó la atención a este personaje, en Deviator puedes pelear contra él, pero antes de llegar a eso, después de terminar el tutorial, que también es muy parecido al de Hollow Knight, y ya entrando en la primera zona del juego, me topé con estos pequeños enemigos. Y yo les pregunto, ¿qué les parece a ustedes? ¿Son insectos? ¿Son monstruos? ¿Qué onda? ¿Qué es para ustedes? Pero bueno, después de darles en la madre, muy fácilmente encontré lo que es una roca de Geo. Solo que aquí no es una roca, ni es Geo, se llama Sai. Además, también me encontré con esta especie de gusanos que tengo que golpear en la cara para poder seguir con la aventura. Y en esta zona no pasa la gran cosa realmente, pero lo más curioso es que la estética se siente como que no terminara de congeniar, ¿sabes? Estos son insectos, ok, pero este enemigo volador parece un esqueleto. Y este pensamiento solo creció más adelante, cuando llegué con el jefe de esta zona y el primer jefe del juego, el cual es un hongo boxeador. Sí, así como lo escuchas, un hongo que boxea, pero la verdad es que es un combate pues bastante entretenido, y también me hizo darme cuenta que Deviator, por su parte, también tiene mecánicas propias. No las inventó él, pero sí que funcionan bien en este juego. Por ejemplo, la implementación del parry y el modo potenciado que te da más alcance y velocidad, y que cuando dominas estas dos mecánicas se vuelve un placer usarlas y hace el juego mucho más frenético de lo que ya es. Y yo, que entrené los parries y que vengo del Dark Souls, pues esto fue sumamente fácil. Sí, claro que sí. Sí. Pero aquí, en la pelea contra el hongo, una vez más sentí que los costales de boxeo desentonaban muchísimo con el juego. Y realmente no sé por qué, banda, pero me hace sentir como si alguien los hubiera agregado con Photoshop. No se ven mal, pero siento que no queda con la ambientación. Quizás solo soy yo, y realmente ustedes piensan que sí queda bien vergas. Pero bueno, decidí seguir jugando para ver si aún mantenía esta idea durante todo el juego, y pronto llegué a la segunda zona del juego. Pero al entrar, algo me decía que ya había estado aquí hace mucho tiempo. Una sensación de familiaridad, solo que no sabía por qué. Había huesos y cráneos, como si de una tribu se tratara. Pronto llegué a la conclusión de que estos enemigos eran cazadores. Pero una vez más, aunque cambiamos de zona, los enemigos parecía que no pertenecían aquí. Incluso parecía que eran más de la primera zona del juego que de la zona actual. Solo que aquí se nos presenta otra mecánica del juego, los ataques imparreables, los cuales solo puedes esquivar y se ven de esta forma. Pero poco después entramos a una sala que será la pelea contra un boss. Y sí, es el mismísimo cazador de Hollow Knight, así que si tenías ganas de pelear contra él en Hollow Knight, aquí sí puedes hacerlo. Este enemigo es mucho más rápido que el hongo, pero no más rápido que mi dedo presionando el botón de parry, por lo que después de pelear con él unas cuantas veces y morir, regreso emputadísimo a pelear contra él nuevamente. Y después de no dejarlo hacer nada, termino venciéndolo fácilmente, y se escucha una vez más la alarma del celular. Además, vemos como una lámpara se apaga. ¿Qué significa eso? La verdad es que no sé. Hay muchas cosas en este juego que no te las explican, solo están ahí y
y pasan, y esto te da la sensación de juego incompleto muy cabrón, pero pues sí, esto seguro es porque es un acceso anticipado, pero el problema es que sí tuve esa sensación varias veces de no entender qué onda con lo que me mostraban y de sentirme ajeno en sí al juego. Pero después de vencer al cazador Great Value, consigo una nueva habilidad, el dash, lo que me permitió aventurarme un poco más, llegando a la tercera zona del juego, donde encontramos a nuestra amiga la Medusa, que no te había contado de ella, pero desde antes salía. Ella sirve para guardar SAI, cambiar las habilidades, guardar la partida, mejorar el personaje y además nos da mapas. Esta tercera zona solo es un pasaje para llegar a la cuarta zona, la cual es el Nido Profundo. Y es que sí, esta zona es igual al Nido Profundo de Hollow Knight, un lugar oscuro, claustrofóbico y en el que apenas si se puede ver algo. Pero la verdad es que aquí no hay mucho que ver, lo único importante es una boss fight contra esta armadura que es relativamente fácil de vencer y considerablemente rápido de hacer. Lo interesante es que al morir te llevan a otro lugar llamado prisión subterránea, y por más que jugué y exploré el juego no pude encontrar una forma de llegar aquí sin morir, así que voy a asumir que en esta versión del juego al menos solo se puede llegar muriendo. La prisión es la zona que más se separa de los diseños de Hollow Knight, con su diseño mecánico, tonos naranjas y cadenas colgando, y curiosamente es la zona que más grande me pareció del juego, porque tardé alrededor de 1 hora para salir de ahí, claro, teniendo en cuenta que soy malo en la exploración. Sin embargo, que la zona que más se separa de Hollow Knight sea la más extensa de este acceso anticipado, pues le juega bastante bien. Además de que todos los enemigos de esta zona sí que parecen pertenecer a esta prisión, parecen carceleros y además usan látigos para atacarte. Se nota que esta zona sí que tiene una concordancia entre enemigos y diseño, pero lo mejor de toda esta prisión es sin duda su jefe, que me pareció genial, tanto en diseño como en combate. Una pelea muy dinámica, pero lo más importante es que este jefe es el primero que saca a relucir las mecánicas distintas que agrega Deviator, donde al fin usar el parry y además el esquive de los ataques imparreables crea un combate genial y muestra la verdadera esencia que puede llegar a tener este juego. Y eso solo queda evidenciado en las zonas con esta temática industrial, porque después de vencerlo pasé por otras cuantas zonas, unas que se veían más interesantes que otras realmente, pero creo yo que por ser un early access no tiene mucho contenido. Y al final una pelea contra un caballero que a pesar de ser la última de esta versión del juego no me pareció tan interesante como la del prisionero. Pero antes de decirte lo que pienso de este juego, pasemos a la siguiente copia. Lotus Knight. Este juego hasta el nombre lo tiene sumamente parecido a Hollow Knight. Sin embargo, es como si fuera Hollow Knight pero con monas chinas y mucho menos público. O sea, ¿qué puede ser mejor que Hollow Knight con monas chinas? Nada. Sin embargo, cuando lo busqué en Steam me di cuenta de algo. No había salido e incluso había sido retrasado. Por este motivo, rápido me moví a un juego que muchos catalogan como copia, pero era el que más me llamaba la atención de todos. Bronzeworm, un juego donde eres un médico de la plaga. Se parece a Hollow Knight, se ve como Hollow Knight y además parece que tiene una ambientación propia. Y súmale que tiene pistolas, pero para mi mala suerte aún no salía. Para este momento me di cuenta de que muchas de esas copias de Hollow Knight no habían visto la luz, llevaban muchos años siendo desarrollados e incluso habían sido retrasados, como por ejemplo Crossword, que si mal no estoy ha recaudado casi $1 millón en Kickstarter pero aún no sale. Parece que también le está copiando a Silksong con tardarse una eternidad para salir al público, pero entonces cuando estaba derrotado y pensé que ya no iba a poder encontrar ni una sola copia más, encontré una última copia, una que valía solo 20 pesos mexicanos. Sin embargo, este juego desde la página de Steam tenía una calificación mayormente negativa, lo que me hizo preguntarme ¿por qué una copia de un juego tan bueno puede tener una calificación tan mala? Solamente es copiarlo, bro, hazlo ya. Así que con esto en mente compré el juego y comencé a jugarlo, pero para mi sorpresa pronto entendí por qué estaba tan mal calificado, y es que realmente falla en cosas tan básicas como que no sabes cuánta vida tienes, las animaciones son malas, realmente parece que solo estás flotando, no tiene nada de peso, además de todo el combate es muy aburrido, basta con golpear y solo moverte hacia atrás y evitar ser golpeado para ganar, pues como en todos los juegos, ¿verdad? Solo que en Gleamlight es sumamente aburrido y no tiene mucha profundidad del combate, literalmente es hacerte para atrás. Además, no hay música y lo peor de todo es que no te da la sensación de ser un Metroidvania. Todo el mapa es lineal, no hay variación, solo tienes que buscar switches y abrir puertas para seguir adelante. Además, no hay coleccionables que incentiven la exploración. Es por eso que Gleamlight te lo puedes pasar en 1 o 2 horas. Y lo peor de todo es que en el tráiler se veía pues divertido, incluso la mecánica de voltear el
mundo parecía interesante, pero ¿sabes qué? El tráiler sí tiene música y el juego no. ¿Cómo puede pasar esto? Ni idea. Entonces, ¿las copias de Hollow Knight son malas? Pues la respuesta corta es que la mayoría sí. Muchos de ellos desde el tráiler se ven de calidad dudosa. Y en el caso de Deviator, a pesar de que agrega cosas interesantes, se siente raro. Siento yo que es por querer imitar a Hollow Knight. Y es que eso es muy obvio, porque al jugar estas copias, claramente lo vas a comparar con Hollow Knight. Y obviamente muy pocos juegos pueden pelear contra él. Sin embargo, el que más expectativas levanta es sin duda Crossword, que en su tráiler podemos ver mecánicas propias, ambientación que acorde a su juego y un gameplay muy fluido. Pero entonces, ¿copiar a Hollow Knight está mal? Pues sí o no, porque los desarrolladores de estos juegos puede que vayan empezando y quieran hacer su propio Hollow Knight, y cuando empiezas algo es normal tomar inspiración de juegos exitosos. Además, si a Team Cherry no le molesta e incluso apoya algunos de estos juegos, yo no le veo el problema, ya que en un futuro, gracias a Hollow Knight, veremos muchos juegos buenos, como por ejemplo Nine Souls, que brilla por sí mismo y no es considerado una copia de Hollow Knight. Quizás en un futuro aparezcan juegos inspirados en Silksong que agreguen sus propias mecánicas, pero mientras tanto solo queda esperar y darle al Silksong. Sí, señor.